Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melania Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. Aunque parezca increíble, la trata de personas es una realidad que todavía existe el día de hoy y lamentablemente son las mujeres y los niños las personas que están en mayor riesgo de sufrirla. En la práctica, en nuestro planeta, la esclavitud sigue existiendo. No será legal, pero en este momento hay millones de personas en el planeta que están siendo explotadas laboralmente, sexualmente. En el programa de hoy, de la esclavitud a la trata de personas. En el programa de hoy nos acompaña Ricardo Valdés, el expresidente de la ONG CHS Alternativo. Bienvenido, Ricardo. Gracias, gracias. Ricardo, ¿qué es la trata de personas? ¿Cómo podemos definirla? Yo creo que la mejor forma de definirla es como la han venido mencionando ustedes al inicio del programa, ¿no? Es como la esclavitud moderna. Es en realidad una manera de renombrar un problema muy antiguo. Es algo que realmente ha evolucionado, quizás ligado a situaciones económicas, ligado a temas sociales, a problemas migratorios, en fin, a una serie de causas que tiene la trata de personas que imagino son parte de lo que vamos a conversar ahora. Pero sí, yo creo que para simplificarnos es la esclavitud moderna, es el proceso de la explotación de un ser humano por otro, en síntesis, ¿no? Y hay que señalar que es un atentado contra los derechos humanos, ¿no? Digamos que hace 200 años no estaba muy claro el tema de los derechos humanos, pero ahora sí hay que decirlo que objetivamente es un atentado contra los derechos humanos. Ahora dime, la trata de personas es un fenómeno muy antiguo, paralelo a la esclavitud, porque la esclavitud, digamos que era la explotación legal, formal, el esclavo era propiedad del amo, ¿no? Y en el Perú tuvimos esclavitud legalmente hasta 1854. Pero, por ejemplo, en el siglo XIX tuvimos el caso de la migración china, y eso fue una nueva forma de esclavitud, aunque no existía legalmente, pero hubo casi 90.000 personas que llegaron de Macao concretamente, engañados por los enganchadores a venir a trabajar acá. Pero digamos que se ocultaba detrás de un marco legal también, o es que era a todas luces una cosa ilegal. No, lo que pasa es que como eran engañados, pero... Eran engañados, pero había un mínimo marco legal para justificar su presencia. Claro, intervenía el Estado, ¿no? En este caso intervenía el Estado. O sea, intervenía el Estado, claro que sí, ¿no? Autorizando la migración masiva de estos pero fue un sistema, chinos, digamos, de semiesclavitud, porque... Claro, en la práctica sí era. Porque regresaron las cadenas, regresaron los cepos, regresaron los galpones en que los chinos eran confinados durante el horario no laboral y solamente salían del galpón para realizar sus actividades. Exacto, claro que sí. Y de alguna forma, si lo comparamos a la definición actual de trata de personas, existían los mismos elementos que son necesarios para definir la trata actualmente, que están en la ley, ¿no? Es decir, la captación, cosa que ocurría obviamente en esa época, algún tipo de medio que se empleaba, en este caso el engaño, la falsa oferta de empleo, etcétera, porque les ofrecían una serie de condiciones inmejorables. Claro, la captación es voluntaria, ¿no? Porque les ofrecen cosas que al final no les dan. Exacto. Y ocurre lo mismo ahora, ¿no? Es un secuestro voluntario, se podría decir, bueno, porque no es que se lo llevan a la fuerza, sino con engaños terminan secuestrando. Claro, terminan secuestrados, terminan con la libertad restringida, y una de las cosas que es importantísimo al momento de trasladarlo es el desarraigo. Es decir, alejarlo del lugar de origen. Miles de kilómetros, además con la cosa compleja de que no manejaban el idioma, o sea, de una manera muy, muy restringida. Claro. Eso era un beneficio también para la persona que lo iba a explotar. Lo cierto del caso es que cuando llegaban aquí, tenían en el papel, digamos, una serie de ofertas que no se cumplían, un pago que no se cumplía, condiciones de vivienda que no se cumplían, etcétera, ¿no? Y bueno, y eran sometidos a un proceso de esclavitud enorme, ¿no? Claro, el motor de la trata de personas es el engaño. Sí. Es decir, a uno le dicen que va a trabajar a tal actividad
normalmente no lo es. Les pintan unos salarios y unas condiciones laborales que finalmente no lo son. Entonces muchas veces por la ignorancia o por la necesidad la gente acepta. Desde ese punto de vista podríamos llamarlo como un secuestro voluntario, ¿no? Porque el arma del enganchador, digamos, ¿no? Porque el enganche es una institución muy vieja. A los chinos en Macao los enganchaban haciéndoles firmar un contrato. Entre finales del 19 y comienzos del 20, la mayoría de las haciendas de la costa peruana trabajaban con indios enganchadores. Los enganchadores iban a Cajamarca, por ejemplo, a firmarles un precontrato, o se iban a Ayacucho o a Huancavelica a traer a los indios a las haciendas de Ica, o por qué no decirlo también a las islas Guaneras, ¿no? Ya en el siglo XX. Primero es el engaño, ¿no? Y ya después uno se da cuenta en el lugar donde está y lamentablemente no puede salir por los factores que tú estás diciendo. Claro, y ahí donde se abre el tema es ya en la finalidad de este engaño, ¿no? Entonces ahí tú tienes, para entenderlo mejor, la trata de personas tiene varios fines, tiene 3 fines en lo que es la normativa internacional y 5 en la nuestra, en la peruana, ¿no? Entonces en los fines pueden ser este engaño con finalidad de explotación laboral, como es el caso de los chinos, ¿no? Y puede ser con finalidad de explotación sexual, como fue el caso de la trata de blancas, que fue también otra institución hacia finales del siglo XIX, ¿no? Sí, hay que explicarle a los televidentes que el término trata de blancas se sigue utilizando para explotar mujeres con fines sexuales. Correcto. Pero es un término que se acuñó en el siglo XIX porque como en Norteamérica la esclavitud de los negros estaba legalizada, cuando se traían de Europa mujeres blancas a dedicarse al trabajo sexual, allí se acuñó el término de trata de blancas. El término trata de blancas existe, pero ahora ya varió su contenido porque no necesariamente son blancas, sino pueden ser de cualquier origen. Y en esa época, digamos, también hombre o mujer, hombres, adultos o menores de edad, bebés o ancianos, porque hay de todo. Justamente con las finalidades, una de las finalidades, la tercera finalidad es el tráfico de órganos, en lo que es la trata de personas, y obviamente ahí no hay edad ni no hay sexo, o sea, un órgano sano es un órgano sano independientemente de dónde provenga, ¿no? Y en el caso del Perú se le añaden 2 finalidades más, la venta de niños, que es una variante de lo que es todo el tráfico de adopción ilegal, y la mendicidad forzosa, que aunque parezca curioso, existe tanto para niños de 3, 4, 5 años, y también, sobre todo, porque hay casos, los hemos conocido, de ancianos que provienen de zonas altoandinas, que no tienen quien los cuide, que comer, y son captados. Hay organizaciones que los captan para pedir limosna. Ahora, otro de los mercados de la trata de personas era el servicio doméstico. Hay un dato que encontré hace un tiempo, Sebastián Lorente, que era un pedagogo español que vivía en Lima, cuenta que cuando alguien se iba a la sierra, la gente en Lima pedía, oye, ¿por qué no me traes unos indiecitos, ¿no? Que ahí hay muchos para venir a Lima. Entonces los traían justamente para el servicio doméstico. No les pagaban, ¿no? Bueno, hablaban solamente el quechua, no hablaban el español, no conocían nada. Entonces ellos se sentían que a cambio de casa y de comida podían realizar un trabajo por el resto de sus vidas. Bueno, el servicio doméstico también es un gancho pero que detrás de ello hay una explotación sexual, que muchas mujeres les dicen que van a venir para trabajar en casas y terminan llevándolas a lugares para prostituirse. Bueno, el servicio doméstico, el trabajo en discotecas, el trabajo en restaurantes, digamos, las fachadas son múltiples, ¿no? Pero específicamente en el tema del servicio doméstico hay que aclarar aquí además, porque el servicio doméstico es legal, tiene un marco jurídico, es una relación laboral absolutamente, digamos, factible, en la medida que se cumpla con lo que establece la norma, claro, ¿no? El tema es que se emplea eso para no cumplirla y captar menores de edad, desarraigarlos, y ya ahí se entra en un proceso de trata de personas cuando no se les da ni el salario que se les ofreció, ni la educación que se les ofreció, trabajan en número excesivo de horas, no tienen días de salida, y eso es algo... Pero hasta muy entrado el siglo XX no existía
esa reglamentación Claro, que hay ahora exacto. para el trabajo doméstico. Y Por lo hasta tanto, el día de hoy mucha gente no la cumple. por lo tanto, no sé, en este No momento... existía ley de trata de personas tampoco, Claro. recién en el año 2007. Entonces, O sea el que- servicio doméstico, por ejemplo, en Lima, hasta bien entrado el siglo XX, Usos podía y ser una costumbres, forma ¿no? de trata de personas, ¿no? Regulado por los usos y costumbres. Hasta Claro, cierto punto. y la gente se liberaba de la culpa, y se liberaba de la culpa o se liberaba de la responsabilidad porque asumían que era un trabajo sobre la base de la reciprocidad. O sea, él me está dando su trabajo y yo le estoy dando casa, comida, entonces ahí está el pacto. Sí. Este es un digamos. tema que inclusive sale mucho en las capacitaciones que hacemos cuando salimos a otras regiones del Perú y tenemos conversaciones con público, con abogados, qué sé yo, profesionales de todo tipo, y sale inmediatamente el tema del trabajo doméstico, ¿no? Entonces, ya hay que aclarar, o sea, cuáles son los rangos y los parámetros, cuándo se puede hablar de trata de personas y cuándo no. Entonces, yo creo que básicamente está, la ley lo define claramente, ¿no? Y lo otro, que hay una suerte de rango intermedio que son usos y costumbres, y lo otro, ahora que veo ahí a José María Arguedas, él tiene, y ahí entramos a la servidumbre como una forma de explotación, tiene un cuento extraordinario que es El sueño del Pongo, Claro, ¿no? claro. Principios de los 60, 63, 64 más o menos, que es extraordinario porque justamente narra la situación de una persona que está sometida a la servidumbre más absoluta, y hay una suerte de reivindicación de esta persona en una servidumbre total cuando termina de narrar sus sueños, se lo cuenta al patrón, ¿no? Claro, y lo baña de excremento. Y lo baña de excremento. Como una forma de Es muy interesante. sublevación de su condición. Claro. O sea, es una forma de invertir el mundo, digamos, en el sueño, Claro, ¿no? en el sueño, ¿no? Dice, y a ti, refiriéndose al patrón, lo baña de miel, y a mí, dice el Pongo, me bañan de excremento, ¿no? Pero después aparece el ángel y le dicen, lámase el uno al otro. ¿No? Ese es un poco el cierre de este cuento. Pero lo que quiero decir con esto es que esta figura del Pongo, de la servidumbre, y aquí que podemos entrar en otras variantes, porque una de las cosas que a mí más me llama la atención y más me impacta, me sorprende, es que cada vez que entramos a estas conversaciones es un poco la fuerza histórica, ¿no? De la fuerza histórica. Hay una tradición, Sí. lamentablemente tenemos una tradición porque existían en las haciendas el Yanacona, pero el Yanacona tenía cierto manejo, porque por ejemplo un Yanacona podía trabajar en su comunidad y también trabajar en la hacienda, pero ya el Pongo es un grado inferior al Yanacona. O sea, el Pongo ya es prácticamente el esclavo indígena del hacendado, ¿no? Bueno, tenemos que irnos a un primer corte y ya regresamos.